Hermanos, que la paz, que el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes. Les deseo muchas bendiciones en Dios. Que esta palabra que Dios trae a nuestra vida en este día pueda ser ese alimento. Como dijo Jesucristo en alguna ocasión, no solo de pan vivirá el hombre. Hay una necesidad a veces que es mucho más fuerte que la necesidad física, es la necesidad espiritual. Así que esperemos que Dios pueda, a través de su palabra, confortar nuestro corazón, entregar esa calma, dar luz en medio de este incierto futuro, pero confiando siempre en las promesas del Señor. Y que, como dice su palabra, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Así que vamos a buscar una porción de la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a hablar de algo que ha cambiado un poquito el concepto para muchos en este tiempo. Vamos a hablar de la iglesia. Hechos 2, capítulo 42. En adelante dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como bien les decía últimamente, siento yo que el concepto de iglesia ha cambiado un poco para muchos. Y también el concepto de iglesia a lo largo de la historia ha sido controvertido porque existen muchos tipos de iglesias y algunos se preguntan por qué hay tantas. Pero es bueno aclarar este concepto y entender que quien fundó la iglesia y quien respalda, ¿cierto?, el trabajo de la iglesia es Jesucristo, que la compara como su novia, alguien que ama, alguien por la cual Él fue capaz de entregar su vida, ¿cierto?, que la santifica y que la presentará un día delante de Dios Padre pura, limpia, sin mancha y sin arruga. El término iglesia proviene del griego eklesia. Es una palabra compuesta por dos términos. Uno, ek, que significa fuera, y klesia viene de raíz kaleo, que significa llamar. O sea, son personas que vienen o son llamadas fuera. Por lo tanto, son personas que venían del mundo, ¿cierto? Y que en esa condición de oscuridad el Señor las llamó a su luz. Esto ocurre que en toda aquella persona que ha depositado su confianza en Jesucristo, en que han depositado su confianza en Él no solo como su Salvador, sino también como su Señor, que han reconocido su vida pasada, que se han arrepentido de corazón y que han abrazado la fe en Jesucristo, que creen y profesan y predican la obra de Cristo a toda persona que se le pueda cruzar. De modo que lo que define la iglesia, como yo les dije, no he mencionado ninguna estructura, no he mencionado un muro, un pilar, sino que lo que define la iglesia no son las paredes, sino que es el estado espiritual de las personas que lo componen. Una linda iglesia puede ser una iglesia en un edificio muy humilde, como así también una iglesia pobre, como lo dice la palabra de Dios a la iglesia de Laodicea en el Apocalipsis, que era una iglesia que ostentaba mucho, pero que espiritualmente era muy pobre. También se puede dar ese caso. De manera que, como mencionamos anteriormente, la iglesia ha tomado muchas formas. Pero es importante, hermano, sobre todo usted, conocer si es que está en una iglesia de acuerdo al concepto divino.
de acuerdo al concepto bíblico. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los requisitos de una iglesia para ser llamada una iglesia bíblica? El primer requisito importante, y fue dado por Jesucristo cuando comisionó a todos sus discípulos, es que esta iglesia debe predicar fielmente la palabra de Dios. Me gustaría leer Juan en el capítulo 12, versículo 49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Con los hermanos de la iglesia hemos estado estudiando la vida de los profetas, y los profetas eran comisionados por Dios, y el mensaje que ellos entregaban eran de parte de Dios. Por eso decían: así ha dicho Jehová, o palabra de Dios vino a mí. Se predica palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación del Señor, que concluye en el Apocalipsis, y que no hay una autoridad superior a ella. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe estar respaldado en lo que la Biblia nos dice. De esa forma, si la iglesia ha de ser columna y sostén de la verdad, entonces esta iglesia tiene que tener el fundamento en la palabra de Dios. Por tanto, hermano, cuando en una iglesia las escrituras comienzan a ocupar un segundo plano, cuando ya el mensaje no es lo importante, o el entregar palabra de Dios sea lo importante, sino a veces hacen actividades por hacer, pero no hay un fondo detrás de eso. O cuando, por ejemplo, interpretaciones de hombres, visiones, sueños, todas aquellas cosas pasan a ser el centro o la fuente de autoridad en la iglesia, no estamos hablando de una iglesia que podría ser considerada bíblica. ¿Qué otro requisito podríamos ver dentro de una iglesia bíblica? Una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, como su nombre lo indica, tiene que tener como centro a Jesucristo, como la piedra angular, como sale ahí en el libro de Efesios. Se menciona esta piedra angular, sobre la cual se sustenta todo un edificio. No es un accidente esa frase que Jesucristo le dijo frente a Pedro: tú eres Pedro, ¿cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no se está refiriendo a Pedro, eso ya se ha estudiado, sino que se está refiriendo a él mismo, a esta piedra angular que fue ciertamente desechada por hombres, pero pasó a ser el cimiento, ¿cierto? O quien resiste el peso de todo el edificio. Como dice la palabra de Dios, si Jesucristo no está en la obra, en vano vamos a trabajar, en vano vamos a edificar, porque el que da el crecimiento siempre es Él. Una iglesia finalmente sustentada por Cristo, que es columna y sostén de la verdad, va a tener un alto concepto de santidad. La fe sin obra es muerta. Si nosotros decimos haber nacido de nuevo, si nosotros tomamos a la palabra como única norma de moral y de conducta y nos sometemos a su autoridad, si tenemos como modelo a Jesucristo, nuestra vida como parte de la iglesia también tiene que ser una vida en santidad. Cuando ese hombre es manchado por el pecado de uno de sus miembros, de una manera que compromete la salud espiritual de la iglesia, entonces la iglesia tiene la obligación de aplicar un proceso de disciplina dentro de la iglesia. Eso está, esto sale de la palabra del Señor, que hacer cuando una persona es sometida a disciplina, una disciplina bíblica que tiene por fin no destruir a la persona, sino que ojalá esa persona pueda retomar la senda por la cual se desvió. Esto ocurre en los casos donde las personas han rehusado arrepentirse, o cuando el pecado ha comprometido públicamente la imagen de nuestro Dios. Porque somos embajadores de Cristo y lamentablemente hay muchos ojos sobre nosotros. Si tú eres cristiano, si tus compañeros saben que eres cristiano, tienes una responsabilidad.
aunque no la quieras llevar superior al resto, porque el estándar sobre ti va a ser superior. Podemos decir que esos tres pilares pueden ser fundamentales. Una iglesia fundamental que tiene como base o toma la palabra de Dios como máxima autoridad, que tiene como modelo a Jesucristo y lo pone en el centro, ¿cierto? Como pilar y sostén de la iglesia, donde los miembros no solo profesan o solo dicen creer, sino que viven una vida santa. Y esto se va reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, la adoración que se practica dentro de la iglesia. La adoración va a ser reverente, ya que se está ofreciendo no a una persona ni a un amigo. Estamos hablando de un Dios que es santo, que es 3 veces santo, que requiere, ¿cierto?, toda humillación, toda exaltación. Independiente de esto, hermano, si que dentro de la iglesia cantemos con música más moderna o una música más tradicional, lo importante es que si alguien es parte de esta iglesia viva, lo va a hacer con reverencia, entendiendo a quién está adorando. La palabra de Dios también nos muestra frutos. Y el libro de Juan es categórico, dice: quien no ama no ha conocido a Dios. La coinonía es un rasgo de una iglesia bíblica. No puede ser que una iglesia diga predicar la palabra de Dios y que sus miembros estén siempre metidos en contiendas, pleitos, porque es un requisito de una iglesia bíblica, como recién lo leímos. La iglesia primitiva, la primera, tenían en común todas las cosas, compartían todo, y el Señor añadía a quienes iban a ser salvos. O sea, ojalá, hermano, nosotros pudiéramos aspirar a tener una iglesia así, porque es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Una iglesia que conoce, ¿cierto?, y practica esa comunión con Dios, y esa relación vertical, inmediatamente se va a ver reflejada en lo horizontal. Si yo me llevo bien con Dios, este amor que ha sido derramado en mi corazón hacia Él, de una consecuencia, ¿cierto?, yo voy a tener una facilidad para entregarlo a todos mis pares. Entonces, ¿qué quería decir con esta pequeña reflexión? Nosotros, como ya bien lo hemos hecho de manera online o física, podemos reunir un grupo de personas regularmente, colocar a alguien de pastor, llamar a iglesia a reunirse, ¿cierto?, a alguna asamblea. Pero esto no quiere decir que por eso vamos a hacer iglesia. A la luz de la palabra, la iglesia es mucho más que una institución o que un formalismo, es mucho más que culto o actividades que se hagan. Una iglesia bíblica es aquella que honra a Dios y como consecuencia sus miembros exhiben el carácter de Cristo. Así que, hermano, Dios nos ha entregado una tremenda bendición de ser iglesia. Somos piedras vivas, no de un edificio muerto, sino que es un edificio vivo. Así que, hermano, le invito a participar de esta iglesia. Le invito a disfrutar de la comunión entre hermanos. Le invito a bendecir con sus dones el cuerpo de Cristo y a sumarse, hermano. Que el hecho de no congregarse no sea un impedimento para que nos separemos, nos distanciemos de nuestros hermanos, porque Dios también quiere que el amor sea probado y que de todo esto podamos salir mucho más unidos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estaremos por estos medios hasta la próxima.